Hoy hablaremos de las profecías del fin del mundo del 2012. La civilización maya, que se asentó en el sur de México y parte de la región de Centroamérica, es una cultura fabulosa y sorprendente, rica en vestigios culturales. Es muy interesante como cultura religiosa por su arquitectura, por su cerámica, por su historia. Sin embargo, la gente en general no percibe su grandeza como civilización ni le interesa el estudio de esta como cultura propia de una región interesante. Su interés se enfoca en las supuestas profecías del fin del mundo del 2012. Pues bien, empecemos con el tema. Es bien sabido que, por ejemplo, otra cultura parecida, los aztecas, tenían la creencia de que en su cosmovisión, en sus creaciones, habían ocurrido 5 soles. En el caso de los mayas, 4. En cada de esas creaciones, el hombre o la humanidad había sido destruido. El primer sol era habitado por gigantes, que fueron destruidos supuestamente por jaguares. Segundo sol, los huracanes destruyeron a la humanidad, escapando ellas convertidas en monos. El tercer sol fue una lluvia de fuego. Esto solamente ejemplifica esas creencias, esas cosmovisiones que muchas veces eran mitológicas, alegóricas, no probablemente reales. En el caso de los mayas, estaríamos viviendo en el cuarto sol. Y para los mayas tenían 3 tipos de calendario. El calendario sagrado, Solquín, el calendario civil y en el que nos enfocaremos al calendario de la cuenta larga. Según muchas fuentes, el calendario de la cuenta larga comenzó el 11 de agosto de 3114 a.C. y uno de estos calendarios culminaría precisamente el 21 de diciembre de 2012 en el solsticio. Se sabe que los mayas tenían amplios conocimientos, fueron descubridores del cero, eran grandes matemáticos y astrónomos, observaban las salidas y puestas del sol, de la luna y de astros como Venus. Dejaron en sus construcciones observatorios majestuosos como el Caracol en la zona del sur de México. Dentro de estos, el calendario de la cuenta larga, y específicamente en sus unidades de medida, podríamos mencionar el día, lo mencionaban como un kin. 20 días o 20 kin equivalían a un winal. 18 winales equivalían a un tun de 360 días. Y 20 tun equivalía a aproximadamente 20 años un catún. Posteriormente existía la medida de 20 catunes, conocido como el Bactún, que representaba aproximadamente unos 400 años. Y así, estas culturas obsesionadas por el tiempo llegaron incluso a cuantificar 8000 años en un calendario con una medida llamada el pictón, que era de 8000 años, y 20 pictones equivalían a 160.000 años o un calactún. Incluso había medidas más elevadas como el quinchiltún, que eran 3.200.000 años. Un alautún equivalía a 20 quinchiltunes, que eran aproximadamente 64 millones de años. Como podemos ver, estas cifras eran manejadas tal vez simbólico o religiosamente, más en la práctica ellos no vivirían ese tiempo y serían testigos de sus acontecimientos.
El único registro de esa fecha, claro, en su equivalente maya, es el monumento número 6 que se encuentra en el Tortuguero. Ahí se menciona, por ejemplo, el final o el 13º Bactún de 5125 años. Pero no nos equivoquemos, los mayas hablaban de fechas mucho más posteriores que el supuesto 2012. Es el caso particular de la estela de Cobán, que nos menciona una línea extensa de tiempo hasta de millones y millones de años después de nuestras fechas. Ahora bien, los calendarios siempre se prestan a confusiones, depende del parámetro o de la medida que nos ocupemos. Por ejemplo, el calendario que utilizamos tiene como medida la fecha en que vivió Jesucristo. Es por eso que manejamos antes de Cristo y después de Cristo, o año del Señor. Para los musulmanes sería otro calendario, dependiendo de los movimientos que hizo el profeta Mahoma y de su gira, que ocurrió como en el 600 después de Cristo, y para los judíos sería otro calendario. Es decir, la fecha depende del calendario que estemos utilizando y de esa misma manera se presta a confusiones. Es así que el caso de las profecías mayas del fin del mundo del 2012 no corresponde en sí a la cosmogonía de los mayas actuales. En la actualidad los mayas actuales poco o nada tienen que ver con la idea del fin del mundo del 2012. Estas ideas y sobre todo esta enorme difusión incluso de canales norteamericanos como el History Channel, National Geographic o History Channel promueven la idea de la destrucción masiva, que una posible destrucción se avecina sobre la humanidad. Pero es una idea antigua y pasada de moda, como lo fue en su época el temor a una posible destrucción en el año 999 de nuestra era, o en el año 1999, que también pensamos que iba a ser el fin del mundo, o de algunas catástrofes. En realidad no pasó nada. Sabemos que los cataclismos o los famosos apocalipsis en realidad son destrucciones parciales. Por ejemplo, terremotos, guerras, hambrunas, por ejemplo en África, las guerras en Irak, los tsunamis en Japón. Los apocalipsis siempre se han limitado a ser parciales y no globales. Por eso, si en estas fechas alguien se le acerca diciendo que en el 2012 será el fin del mundo, ni le haga caso. Yo le aseguro que el 22 de diciembre se estará muriendo de risa de estas ignorancias, de estas mentalidades retrógradas que confunden la verdadera dimensión de una cultura majestuosa como la civilización maya.